Hermanos, buenos días. ¿Cómo están? Bien. Qué buen día nos está haciendo hoy y qué hermoso tiempo de canto congregacional tuvimos. Estoy realmente muy conmovido. Vamos a suplicar al Señor. ¿Le parece? Antes de compartir la palabra, supliquémosle por algunas de nuestras necesidades, por otros y por su gloria en medio nuestro. Nuestro amado Padre que estás en los cielos, lleno de gloria y majestad, gobernando sobre todo lo que ven nuestros ojos y aún sobre lo que no ven. Hoy venimos a ti como tu amada, tu rescatada, tu novia, anhelando de ti, Señor, la fuerza, el poder y que tu reino irrumpa en cada corazón aquí escuchando tu palabra. Queremos rogarte que nos llenes de tu Espíritu Santo, nos motives, nos animes, nos estimules a tu reino, a obedecerte. Cumple tus propósitos en medio de nuestra comunidad. Y así también traemos, Señor, nuestras peticiones, en este caso por la vida de la familia Betancourt, que acaba de perder, que perdió ayer a su padre y esposo, el pastor John Freddy Betancourt de la Iglesia del Tesoro. Señor, no son tiempos fáciles para ellos, pero rogamos, Señor, una visitación especial de parte tuya que traiga consuelo, que enjugue las lágrimas, sí, que traiga la paz que sobrepasa todo entendimiento, que no es circunstancial por lo que nos pasa, sino que es la seguridad en ti. Permíteles a ellos despedir a su padre, a su esposo, con gratitud, sabiendo, Señor, que ya en poco nos veremos con Él. Asimismo, queremos pedirte que bendigas esta iglesia. Señor, tú eres el pastor de pastores y tú tendrás a bien consolarles y darles paz, pero tendrás también a bien cumplir tu voluntad, dándole los líderes que ella necesita para crecer conforme a la imagen de tu Hijo. Rogamos por nosotros, que nuestros ojos estén fijos en ti y en tu misión. Como Iglesia Redil Poblado te lo oramos en Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Hermano, yo quisiera preguntarle esta mañana, a la luz de la lectura del libro de los Hechos, si usted la ha tenido, o a la luz de todo lo que hemos estado predicando hasta el día de hoy, 13 capítulos, ¿cuál es el propósito de este libro? ¿De qué cree usted que este libro nos quiere convencer? Pregúntele a la persona que está a su lado, por favor. Contéstele a la persona. ¿Cuál es el propósito de esta serie de predicaciones? ¿Cuál es el propósito que tuvo Lucas para escribir este libro? A ver, compartan ahí en 30, 40 segunditos. Okay. ¿Qué ha podido usted observar de esta serie de predicaciones que le diga el propósito de este libro? ¿Alguien me quiere responder? ¿Unos dos que me quieran responder? ¿Qué dice la hermana Maribel Ramírez? ¿Mm? ¿Quién me quiere responder? ¿Cuál es el propósito del libro de los Hechos? El poder del Espíritu Santo, dice el hermano Alirio. ¿Qué más? La iglesia. ¿Qué más? El poder del Evangelio. Ok, bueno, no estamos tan lejos. Muchas gracias al Señor por eso. ¿Quieren que les dé un pastelito? En el capítulo 1, verso 8, el Señor le dice a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra.
El libro de los Hechos fue escrito por Lucas para que su amigo Teófilo conociera, aparte de lo que ya había conocido del ministerio del Señor Jesús, cómo Dios usaría un puñado de sus seguidores, quienes bajo el poder de su Espíritu Santo serían testigos de Jesús, el Hijo de Dios. Comenzarían desde su entorno, Jerusalén, Judea, y se extenderían. De hecho, cuando estudiamos un poco de historia, nos damos cuenta que el Evangelio llegó hasta los confines de la tierra, hasta ese momento conocida. ¿Ok? Tiene el propósito de decirnos que Dios es un Dios en misión y que la iglesia es el objeto de su misión. Es decir, Dios vino por la iglesia y que ella como pueblo suyo existe ahora para esa misión. Mire las definiciones que dimos ahora en el Catecismo de la Nueva Ciudad. La iglesia adora a Jesucristo, fue escogida por Jesucristo y está unida a la misión de Jesucristo. Esto quiere decir, hermanos, que la misión entonces no es un ministerio ni una interdependencia de la iglesia. A veces hemos cometido el error de departamentalizar todos los ministerios. Queremos crecer en que esta iglesia sea unificada en todo lo que hace. Pero especialmente aquí, la iglesia es una iglesia en misión. Para eso existe, es parte de su identidad. Ayer veía un reel sobre los osos panda, y ese reel dice que son una especie en vía de extinción porque es quizá un poco torpe. Y parte de la torpeza que tienen los osos panda es que, decía el científico, que en su ADN, es decir, su diseño estructural, está hecho para comer carne, y no comen carne, comen bambú. Y lo mastican mal, y hay que vigilarlos para que a la hora de masticarlo no les haga daño a la hora de tragarlo. Por eso es que son tan torpes, porque no comen la comida que deben comer, empezando por ahí. Bueno, una iglesia que no hace misión es una iglesia torpe. Es una iglesia que no está cumpliendo el propósito y el ADN por el cual fue diseñada. Toda persona que esté aquí sentada, y si me está viendo, querido televidente de YouTube, si usted se considera creyente, si usted se considera parte de una iglesia, usted en el lugar donde esté está haciendo misión. Es decir, está siendo testigo de Jesús. Está diciéndole a este mundo que Él es el Señor, no que Él es su Señor, que Él es el Señor, que está exaltado sobre todo y que va a venir. Y que mientras escuche ese mensaje, Él lo está llamando con amor a la fe en Él. Yo no sé cuáles sean las razones por las cuales no estamos compartiendo el Evangelio. Y usted probablemente diga, pastor, ¿usted dónde saca eso? Las estadísticas de los miembros de nuestra iglesia y la asistencia de nuestra iglesia así lo indican. Aproximadamente 2 de cada 10 personas que visitan al redil del Poblado vienen por primera vez y nunca han pisado ni han escuchado el Evangelio. Los otros vienen de otras iglesias. Si quiere, hagamos el ejercicio ahorita cuando terminemos. Pregúntale a la persona al lado, ¿de qué iglesia vienes tú o cómo llegaste aquí? Te vas a dar cuenta. Probablemente para compartir el Evangelio sientes temor, crees que no tienes las palabras exactas o las palabras que deberías tener para compartirlo, o temes, como decía el pastor Juan José hace 8 días, fracasar en el intento de hacerlo. Temes quizás ser burlado, avergonzado o ser tratado mal, o lo que es más delicado aún, quizá piensas que tu fe es propia, es personal y cada quien puede tener su fe y que en fin somos espirituales, que no hay ningún lío en que yo venga a una iglesia y otra persona no crea. Nosotros creemos como iglesia local que nuestro Dios nos está llamando a ser llenos de su Espíritu Santo para alcanzar esta ciudad para Él desde nuestros entornos primeramente. Así lo dice nuestra visión, ahora se las voy a compartir. Y nuestro texto de hoy es precisamente Hechos capítulo 14, en el cual vamos a responder qué es lo que necesitamos para estar en misión. ¿Qué es lo que necesitamos para estar en misión y unirnos a la misión de Dios?
Vamos a leer Hechos capítulo 14 en su totalidad. Es corto, gracias a Dios, pero no menos sustancioso. Ok, muy bueno la verdad. Eso, ríase de mí. Cuando Pablo y Bernabé entraron juntos en la sinagoga de los judíos en Iconio, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, se detuvieron allí mucho tiempo hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Pero la gente de la ciudad estaba dividida, y unos estaban contra los judíos y otros con los apóstoles. Con los judíos y otros con los apóstoles. Cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores, y allí continuaron anunciando el evangelio. Y había en Listra un hombre que estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con voz fuerte: levántate derecho sobre tus pies. Y dio un salto y comenzó a andar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonia: los dioses se han hecho semejantes a los hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios junto con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando: señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes y les anunciamos el evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En las generaciones pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos y sin embargo no dejó de dar testimonio de Él mismo, haciendo bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones y sustento y alegría. Y diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes ofrecieran sacrificio. Wow. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente Pablo partió con Bernabé a Derbe. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia. Después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalía y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Esta es la palabra del Señor para esta mañana. Sí, bendito sea tu nombre, te alabamos, Señor. Recuerde que Pablo y Bernabé se encuentran en lo que se denomina su primer viaje misionero. El pastor Juan José empezó a predicarlo la semana pasada. El Espíritu Santo a ellos los ha apartado para una obra misionera. La iglesia ha reconocido este llamado y como representante del Señor y del Espíritu Santo los ha enviado a hacerlo.
estuvieron en varias ciudades, de las cuales Lucas relató especialmente lo que sucedió en Chipre con ese mago Bar Jesús que quería impedir todo. Luego en Antioquía de Pisidia, donde predicaron en una sinagoga, pero también encontraron oposición. Y ahora en este capítulo Lucas nos relata la continuación de ese viaje, que fue lo que acabamos de leer. Y vemos aquí un patrón que se va a repetir a lo largo de Hechos, casi hasta el capítulo 20. Los misioneros empiezan a predicar primeramente en las sinagogas y allí hacen algunos discípulos, pero empiezan a encontrar oposición y esta oposición es violenta. Entonces, al encontrar esta oposición, ellos se dirigen ahora a predicar a los escenarios no judíos o gentiles. Y de esta misión, usted también lo va a poder observar en sus lecturas, uno se percata de cómo el evangelio impacta las culturas donde es predicado. En este caso, en Iconio y en Listra. En ambas ciudades, usted puede ver que el evangelio hace discípulos, de los cuales nacen nuevas iglesias, pero también crea una oposición tan violenta entre los que no creen que casi provocan la muerte de Pablo. Sin embargo, usted puede ver también a lo largo de este capítulo que la actitud de Pablo y Bernabé es una actitud valiente, de constancia, de perseverancia y de continuación en esa obra. Luego usted puede ver que ellos finalmente regresan a la iglesia de donde fueron enviados y allí tienen la oportunidad de rendir cuentas, de contarles cómo les fue, pero sobre todo celebrar el poder y la gracia de Dios en toda esta obra que les encomendó. Así que en este texto surgen, al menos 4 aspectos o componentes necesarios si nosotros queremos realmente estar involucrados en la misión de Dios. El primero es, para estar involucrados en la misión necesitamos tener valentía en el Señor. En segundo lugar, para estar involucrados en la misión necesitamos predicar al Dios de la Biblia. En tercer lugar, para estar involucrados en la misión necesitamos sufrir por Jesús. En cuarto lugar, para estar involucrados en la misión necesitamos celebrar juntos. Vamos entonces adelante. Para estar involucrados en la misión necesitamos ser valientes en el Señor. Entonces usted puede ver que Pablo y Bernabé llegan a Iconio, una ciudad importante de la región de Frigia, y predican en una sinagoga. Usted puede ver allí que esa predicación es realmente poderosa, es tan poderosa que muchas se convierten, pero inmediatamente se levanta una antipredicación. Como si una predicación, o como lo llamarían hoy en día, un discurso de odio de parte de los que no creen. Excitan a que la gente sienta no solamente incredulidad al evangelio, sino oposición férrea a fin de quererlo extirpar. Mientras la predicación de Pablo produce creyentes, el discurso o antipredicación de quienes no creen genera enemigos. Sin embargo, usted puede ver la reacción de ambos apóstoles. En el sentido estricto de la palabra, Bernabé no era un apóstol de los llamados de Jesús, sino que aquí la palabra se está utilizando como enviados, las personas que fueron enviadas, los apóstoles. Ellos reaccionan ¿cómo? Con valentía. Continuaron con el encargo sin importar las circunstancias. Ellos van adelante, pero el texto señala que dicha valentía estaba en el Señor, porque es Él, por el poder de su Espíritu, el que está generando primeramente los creyentes. Él está haciendo discípulos a través de la predicación de su palabra, y a fin de respaldar su palabra, por mano de ellos está haciendo milagros. Ellos tienen valentía por lo que Dios está haciendo detrás a través de su mensaje. Hay una película muy famosa, de hecho con muchas nominaciones a los Óscares y a premios importantes, se llama Moneyball, o en español El Juego de la Fortuna. Cuenta la historia de Billy Beane. Billy Beane es el manager o gerente de un equipo de bajo presupuesto de Estados Unidos, los Atléticos de Oakland, y él tiene como objetivo poder construir un equipo que compita con los grandes, pero no tiene el presupuesto. Billy Beane conoce a Peter Brand en una reunión. Peter Brand es un chico
académico recién salido de la universidad que recién acaba de sacar una teoría para fichajes de jugadores, es decir, para comprar jugadores, no basado en sus aptitudes deportivas, sino en su rendimiento. O sea, en las estadísticas. Billy Beane ha visto que a través de las estadísticas se pueden contratar jugadores que son útiles para un trabajo en equipo que llegue a una final. Obviamente Billy Beane cree en esta idea y contrata a Peter, se lo lleva allí a trabajar con él y empieza a encontrar una posición férrea de todo su entorno, de su familia, de la junta de cazadores de talentos, de la junta del equipo y del mismo entrenador. La oposición es tenaz y fuera de eso empieza a perder los primeros 5 partidos o 6 partidos. Entonces la oposición es más férrea todavía. Pero ¿sabes qué hace Billy Beane? No le importa. Él está convencido de lo que va a producir esa idea. Él sabe que esa idea es real. Así que él mismo se va jugador por jugador a venderles la idea, convencerlos y persuadirlos. Y ese equipo se dispara. De hecho, dicen que en las grandes ligas, en las ligas mayores de béisbol, es el equipo que tiene el mayor récord invicto. 21 victorias seguidas. Impresionante, impresionante. Él no logra ser campeón, pero cambia la historia, no solo del béisbol, sino del deporte. Los que les gusta aquí el fútbol saben que el fútbol ya es más estadística que otra cosa. Claro, lo cambia a tal punto que un equipo grande de béisbol, los Red Sox de Boston, sí, Boston, los Medias Rojas de Boston, equipo grande, quiere contratarlo. Él no les dice que no, pero este equipo adopta la modalidad de este modelo de fichaje de jugadores y en 2 años es campeón de las grandes ligas, con un equipo de una nómina mucho inferior a la de los grandes. Muy interesante, ¿verdad? ¿Notas por qué este hombre Billy Beane perseveró? Porque estaba convencido de lo que estaba haciendo. Su idea descansaba no en una probabilidad. Él no estaba asumiendo un riesgo. Él sabía lo que estaba haciendo. Era algo seguro. Sabría que tendría éxito y vaya que lo tuvo. Pablo y Bernabé están convencidos de lo que hacen porque saben quién es el que está detrás de todo esto y saben que los respaldará. Ellos saben que no se trata de su elocuencia ni de cuántas ofrendas recogieron en Antioquía. No. Mira hasta dónde llegó su mensaje, versículo 4. Impactaron la ciudad, la dividieron a tal punto que sus enemigos pensaban que era mejor desaparecerlos del mapa. Hermano, hermana, sea donde sea que Dios te haya puesto a compartir el evangelio, tienes que estar convencido que Dios obrará con poder a través de ti. No te imaginarás cómo, pero Él te respaldará. Porque se trata de su mensaje, es su mensaje, el mensaje de su Hijo que tiene poder. Vamos a ser claros, esta no es la misión de la iglesia, es la misión de Dios. Es la misión de Dios y la iglesia es el medio por el cual Él la lleva a cabo y lo va a hacer con poder. Lo ha demostrado desde Moisés hasta nuestros días. Así que para llevar a cabo tu papel como misionero necesitas valentía, sí. Porque compartir no se tratará, no será de color de rosas, pero si estás convencido del poder de Dios, lo tendrás. ¿Cómo? ¿Cómo lo tendrás? ¿Qué tal si empiezas un devocional en el libro de los Hechos y dejas que el poder de su Espíritu te persuada a abrir la boquita y mostrarle a otros quién es Jesús? Para estar involucrados en la misión necesitamos tener valentía, pero la valentía que produce la confianza en el Señor. Pero no solo eso, para estar involucrados en la misión necesitamos predicar al Dios de la Biblia. Usted puede ver los versículos 7 en adelante que los discípulos huyen porque se enteran que están conspirando contra ellos, los quieren apedrear. Y los versículos 8-20 relatan lo que sucede entonces en la siguiente ciudad a la que se embarcan. Se trata de la ciudad de Listra. Listra es una ciudad muy interesante. De hecho, de allí es Timoteo, quien se convertiría más tarde en el discípulo amado del apóstol Pablo. En este caso en particular no están en ninguna sinagoga.
Ya ellos están afuera, están predicando el evangelio abiertamente a la calle y hay una multitud escuchándolos. Y todo comienza precisamente con la sanidad de un cojo de nacimiento. Recuerde que en la predicación de Pablo está el poder de Dios, que le permite ver lo que está pasando en este hombre. Dice que Pablo ve que tiene fe para ser sanado e inmediatamente ordena su sanidad y se levanta. Vemos entonces que la multitud reacciona de una manera en que no esperaba. No le están dando gloria a Dios, sino que inmediatamente esta multitud deduce que Pablo y Bernabé son los mismos dioses griegos o grecorromanos encarnados. De hecho, hay un escrito antiguo, hermanos, acerca de Zeus. Zeus también era llamado Júpiter y Mercurio era llamado Hermes. De Hermes viene la palabra hermenéutica, interpretación. ¿Ok? Ese escrito antiguo habla de cómo este par de dioses vinieron una vez a la tierra a ocasionar juicio, salvaron a unas personas y luego se devolvieron. Entonces probablemente lo que ellos estén viendo ahí en lo que acaba de hacer Pablo es que son los mismos dioses que vinieron y nuevamente están visitando la tierra. Pero lo más interesante de esta reacción es que esto que ellos están pensando es lo mismo que hizo el Dios de los cristianos. ¿Qué hizo nuestro Dios? No se hizo hombre y descendió a la tierra. Se hizo como nosotros en la persona de su Hijo. Aquí se puede ver el nivel de pluralismo que hay en esta ciudad. Pablo y Bernabé anunciaban un Dios y estos le atribuyeron el milagro a otro Dios como si fuera ese Dios mismo de los cristianos. Como si todos los caminos condujeran a Roma, como si no me importara lo que tú crees con tal de que seas espiritual. Se evidencia que a pesar de que el evangelio es predicado, las personas que lo escuchan tienen una cantidad de creencias, mitos, presupuestos tan arraigados en tal que no les importa analizar los datos, ni observar, ni pensar alguno. Miren, puede llegar a ser muy fácil confundir a Jesús. Decir que creo en Él y simplemente agregarlo a mi vida como un objeto más de todo lo que creo. Yo he escuchado personas que se llaman a sí mismo cristianas, que practican Reiki, que practican meditación trascendental, que no pueden vivir una mañana sin una práctica de yoga. Yo los he escuchado. Los Hare Krishnas creen que Jesús y Krishna son el mismo y que el cristianismo y el hinduismo son simplemente dos formas de buscarlo y seguirlo. Por favor. Pero vamos a un ejemplo un poquito más cercano para no ser tan trágicos. ¿A usted no le parece que muy a menudo la visión que tenemos de Dios es como la de Papá Noel? ¿No le parece a usted, amable oyente? Por eso es que Pablo reacciona de una manera muy emotiva, muy emotiva. Él está conmovido en su interior con dolor, con pena. Él tiene celo, tiene ira santa. Por ello levanta su voz y su intención es hacer la distinción entre Dios y esos dioses lo más clara posible. Mira el verso 15, míralo allí. ¿Qué hace? En primer lugar, clarifica quién es él y quién es Bernabé. ¿Y quiénes son? Son solo hombres, son criaturas. Son solo carne y hueso, no son divinidades. Fuera de eso hablan de su misión. De su misión. ¿Cuál es su misión? Anunciar buenas noticias. Y estas buenas noticias precisamente representa todo lo contrario a lo que la gente de Listra cree. Y no solo eso, esas buenas noticias denuncian la falsedad de lo que creen e invitan a creer en el verdadero Dios, el Dios vivo, que precisamente es quizá el primero de nuestros presupuestos en la fe. Es quien hizo todo lo que existe, gobierna todo lo que existe, dirige el curso de este mundo conforme a sus propósitos. Sin embargo, en el versículo 16 describen la bondad de este Dios, que a pesar de su idolatría, de su ignorancia, de su pecado, siguió proveyendo para ellos
todo lo necesario para su sustento y felicidad. O sea, qué increíble. Dios, por ser creador, tiene todo el derecho de juzgar y castigar a la creación como a Él le parece. Y sin embargo muestra bondad y paciencia al darles todo lo contrario. Lo más lindo de todo, versículo 17, es que con ello, Dios está dando testimonio de Él mismo. Por esa razón nadie tiene excusa de decir que no le han hablado de Dios. Y te lo voy a dar muy claro, hermano, si no te consideras creyente. Todas las bendiciones que tienes aquí, todo lo que has permitido tener, todo lo que has permitido vivir, es un testimonio claro. Es la misma voz de Dios diciéndote: yo tengo bondad contigo. Puedes decirme, pero pastor o señor predicador, yo sé que es Dios y yo le doy gracias al Señor todos los días. No es suficiente si tu vida no está rendida a Cristo y le has respondido. No será suficiente. Ese es el Dios de las Escrituras, el que Pablo y Bernabé están llevando a dar a conocer. Están citando la Biblia constantemente porque es el testimonio fidedigno, infalible e inerrante de la persona de Dios. El Dios que predicamos es el Dios de la Biblia y es distinto, hermanos. Es completamente distinto. Su mensaje no es de los hombres ni del mundo. Jesús lo dijo. Jesús dijo que el mundo nos odiaría porque primero lo odió a Él y lo odió a Él porque Él no es de este mundo. El mundo ama lo suyo propio y Jesús, distinto a este mundo, le vino a exponer al mundo su oscuridad. Por eso lo rechazaron, por eso lo odiaron, por eso lo crucificaron. El mensaje del Dios de la Biblia es exclusivo. No comparte su gloria con nadie más. No hay ningún otro Dios fuera de Él. En ningún otro Dios hay salvación. Tú no puedes decir que te acercas a Dios de otra manera que no sea a través de su Hijo. Él es quien define la moral y conducta de los hombres. Él es el que dice lo que es bueno y lo que es malo. Y es que es muy tentador, por tratar de quedar bien o no generar discordia entre la gente, rebajar la verdad de Dios para que no sea tan chocante, ofensiva, sea un Dios más bien tolerante. Sí, parece que tenemos cosas en común, qué rico, sí, sigue con lo tuyo. Un Dios que te permite vivir como quieras, acostarte con quien quiera y como sea. Un Dios que más bien sea de ayuda cuando tú lo necesites o creas que lo estás necesitando y te dé todo lo que yo quiero. Un Dios que no te juzgue, que no te pida cuentas. Qué tentador sería para Pablo y Bernabé ver una respuesta multitudinaria como la que vieron ante ese milagro. No, para mí sería muy tentador. Y pensar, siquiera pensar, ay, sí, están empezando a creer, bueno, ahí vamos paso a paso. No. La verdad es clara, es indisoluble y no se rebaja ni se diluye. Y son tan fuertes las palabras de Pablo en el sentido de lo que está diciendo la exclusividad de Dios, que a duras penas las multitudes dejan de hacer lo que estaban empezando a hacer, a duras penas. Aquí la pregunta que tengo para nosotros es: ¿qué tan seguro estamos, hermanos, de que estamos anunciando al Dios de la Biblia? ¿Qué tan seguro está usted de eso? ¿Qué tan seguro está usted de estar viviendo conforme a lo que la Escritura misma dice que es? ¿Es el testimonio, tus palabras, un testimonio conforme a lo que Dios dice de la Biblia? Entonces, para estar involucrados en la misión de Dios, necesitamos tener valentía en el Señor. ¿Qué más necesitamos? Predicar al Dios de la Biblia. Y en tercer lugar, para estar involucrados en la misión de Dios, necesitamos sufrir por Jesús. Versículos 19 al 23. Miren, la semana pasada vimos que en la visita a Antioquía ellos salieron expulsados porque los estaban persiguiendo gracias a este mensaje. Y mira cómo en Iconio ya quieren apedrearlos y hay un plan para ello. Ahora el versículo 19 nos dice que ambos grupos, los judíos antioqueños, no los judíos paisas, los judíos antioqueños y los de Iconio, también expanden los límites de su antipredicación, de su discurso de odio, y logran tener algo de éxito.
apedrean a Pablo. La aparente muerte de Pablo está allí, o sea, imagínense un linchamiento. Y es evidente que Pablo sobrevive de manera milagrosa del apedreamiento y posiblemente ellos ven que el asunto está como muy caliente, que digamos, y deciden mejor retirarse. No obstante, ellos se devuelven nuevamente a los lugares por donde estuvieron y mira ahora lo que están haciendo. Verso 22. ¿Qué están haciendo? Están fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que la misión ahora es dar ánimo a continuar en esta fe. Miren, Jesús prometió que los suyos seguiríamos su ejemplo de sufrimiento por su causa. Él lo dijo claramente: el discípulo no es más que su maestro. Si a mí me llamaron Belcebú, ¿cuánto más a ustedes? Vamos a darle un vistazo a los hechos hasta este punto. Pedro y Juan encarcelados 2 veces, una vez azotados. Esteban siendo un mártir, Jacobo apóstol muerto, los líderes religiosos persiguiendo a la iglesia en cabeza de Pablo, que antes de ser convertido estaba acechando hermanos a diestra y a siniestra. Y que una vez conoce al Señor Jesús, el Señor Jesús le dice que le mostrará cuánto es necesario padecer por su nombre. Hermanos, en la Biblia la salvación o el reino de Dios es un hecho tan claro como una meta a la que tenemos que llegar. Vamos rumbo a nuestro hogar celestial, pero el camino a ese hogar celestial es tortuoso, es de dolor, es de lágrimas, es de sangre, está pavimentado con mucho dolor desde nuestro Salvador hasta los padres de la iglesia, hasta los padres defensores y hasta nuestros días. No se nos ha prometido una fe de completa tranquilidad, sino una que será oprimida, perseguida y sufrida. Y para ello hay que perseverar. Y la perseverancia es una virtud perdida hoy en día, hermanos. Es bien perdida esa virtud. Pero al mismo tiempo es una cualidad del fruto del Espíritu. La fidelidad, la fe en lo que Dios es constantemente. Miren, en nuestra fe el cansancio, el agotamiento, la sequedad son permitidas. Lo que no es negociable es rendirse. Eso no está permitido. No está permitido poner la mano en el arado y mirar hacia atrás. Pensemos en nosotros como mendigos, que una vez estamos durmiendo debajo de un puente y que llega un carro algún día con un sobre diciendo que somos portadores de una herencia de $10 millones, que en 3 días vendrán a hacerla efectiva. A la luz de esa promesa, puedo dormir los años que sea debajo de un puente. A la luz de lo que ya tenemos en el cielo, a la luz de la gloria que está reservada para nosotros, podemos sufrir lo que sea. El sufrimiento es un asunto o es un aspecto por el cual se mide nuestra fe. Yo no recuerdo el nombre, alguna vez lo escribió un pastor por ahí, no me acuerdo. Él decía que donde sea que esté un cristiano, algún tipo de oposición o sufrimiento debe estar teniendo. Donde sea que esté. Examinémonos a la luz de eso. ¿La estás viviendo de qué forma? Pero aún así, Dios, sabiendo que vamos a sufrir, nos da un regalo especial de su gracia, y es para mí. Bueno, es para mí. Mejor medio de gracia para ser fortalecido: la iglesia. Los hermanos allí no quedaron solos tratando de ver cómo lidiaban con su vida, no. Ellos, al ser convertidos, hicieron parte de una comunidad de hermanos caminando a su nuevo hogar. Ellos, Pablo y Bernabé, se tomaron el tiempo de plantar estas iglesias. Dejaron hermanos líderes capacitados para dirigirla. ¿Para dirigirla cómo? Recordándoles que hay que perseverar y hay que sufrir, pero que vamos a casa. Pero esto no simplemente se dio por astucia de ellos dos.
se dio con la ayuda de otros dos medios de gracia que necesitamos para perseverar: el ayuno y la oración. Nota la ecuación. A mí me encantan las ecuaciones, no me gustan las matemáticas, pero me gustan las ecuaciones. Mire la ecuación: oración más ayuno es igual a iglesias fuertes, saludables, que perseveran. La pregunta es: ¿te estás uniendo a los planes de misión de tu iglesia local? ¿Te estás uniendo a tu iglesia? ¿Eres miembro de la iglesia? ¿Qué tanto estás o quieres estar involucrado en nuestro movimiento de comunidades misionales del que les hablaré? Yo creo que este es el punto bonus track. Para estar involucrados en la misión de Dios, debes estar involucrado en la iglesia local. Es necesario que tengamos valentía en el Señor. Es necesario que prediquemos al Dios de la Biblia. Es necesario que suframos por Jesús. Y ahora es necesario celebrar juntos el poder de Dios. ¿Qué Jaquito? ¿Cómo estás? Mira, ve con ella. Ve con ella. Sí, sí, claro, vamos. Para estar involucrados en la misión es necesario celebrar juntos el poder de Dios. Amén. Miren que conectado con lo anterior, versículos 26 al 28 nos relatan varias cosas. Uno es que la misión está íntimamente ligada a la iglesia local. Ellos se deben a una iglesia, terminan su misión y deben volver a esa iglesia. Fue desde Antioquía de Siria, no Antioquía de Pisidia, que fue la que nos relató Juanjo, Antioquía de Siria, donde fueron enviados siguiendo la guía del Espíritu Santo, y allí ellos vuelven en señal de sometimiento, de rendición de cuentas, pero sobre todo, testificar del poder de Dios. Hermanos, el protagonista de la misión es Dios, y así el relato lo deja saber. Miren, yo les digo cómo. Él por su Espíritu Santo llamó, envió a Pablo, a Bernabé a esta hora. Él es quien produce éxito en la predicación, de tal manera que muchos crean y se hagan discípulos, creando así nuevas iglesias. Él les confirma que está con ellos, respaldándoles a través de señales y prodigios. Él es quien les produce la confianza para continuar predicando valientemente. Él es el que levanta el cojo. Es más, Él es el que levanta a Pablo de la lapidación. Él es el Dios vivo al que Pablo predica, lleno de bondad y paciencia para todos los hombres. Él es quien se encarga de que se cumpla la obra. Ellos cumplieron la obra, dice el texto, porque era la obra de Dios. Y por último, ellos terminan testificando lo que Él hizo. Miren lo que Él hizo. Abrió la puerta para que aquellos que no eran pueblo, ahora fueran pueblo de Dios. La abrió, nadie más la podía abrir. No la abre la religión, no la abre el ateísmo, no la abre nada más que nuestro Señor. No es posible tener paz con Dios sino a través de Él, y que abra la puerta. Es muy importante notar que haya abierto la puerta a este pueblo, porque en el capítulo 15, me imagino que es el pastor Carlos, nos predicará de la primera controversia que tuvo la iglesia. ¿Aceptamos o no a los que se convierten no siendo judíos? Pero, hermanos, nada aviva el fuego de una iglesia como relatar lo que Él está haciendo a través de nosotros. Créame que nada. Nada envalentona más a su pueblo que el saber que su nombre se está dando a conocer en esta ciudad, en tu entorno, en tu barrio, en tu municipio. ¿Qué es lo que produce fiesta en los cielos? ¿Qué es? No es los pecadores que se arrepienten. ¿Cuánto más en la que es la embajada del reino de los cielos habrá fiesta por eso? Qué hermoso, hermano. ¿No les parece a usted hermoso ver cuando esos nuevos discípulos descienden a las aguas y le dicen a este mundo, como dice el himno:
He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Amén. Dios nos está llamando como iglesia a unirnos a su misión. Sí. Y escucha mis palabras, como iglesia. Es decir, como individuos que pertenecen al pueblo, a la familia de Dios. Para vincularnos en la misión necesitamos pertenecer a ella y con ella ir. Nuestra visión, si Luchito nos puede colaborar allí, quiero que la veas. Queremos ser una comunidad de hijos, discípulos y siervos fieles a Dios que reflejan en sus vidas, ¿a quién? A Jesucristo, y alcanzan la ciudad para Él. Desde hace poco más de un año nuestro pastor Juan José empezó un proyecto de grupos pequeños que en algún momento dejarán de llamarse grupos pequeños y ahora ser comunidades misionales. Ahora ya nuestros grupos pequeños, más que enfocarse en un tema en particular, estarán enfocados en personas en particulares, la gente de nuestro entorno. Queremos como Redil del Poblado tener muchos brazos en todos los lugares en los que estamos. Somos una iglesia, gracias a Dios, muy metropolitana, con gente desde el norte hasta el sur del Valle de Aburrá. Y si Dios está permitiendo esto es porque Dios, a través de los miembros que viven en sus diferentes zonas, alcancen su lugar para el Señor. Hay un par de iniciativas que comienzan a gestarse el próximo año. Una es para los miembros o personas que asisten, que pertenecemos al municipio de Envigado, y empezar a construir una comunidad misional, no una iglesia, una comunidad misional. Es decir, en nuestro entorno, los miembros del Redil del Poblado estaremos encarnándonos para alcanzarlo. Pero fuera de eso, Dios llamó hace casi 30 años a esta iglesia a alcanzar este sector. Y es muy poco el porcentaje de asistentes de este sector a nuestra iglesia. Por eso el pastor Juan José estará anunciando la iniciativa de la comunidad misional del poblado. Porque queremos, yo quiero llenar esta iglesia en el poder del Espíritu de personas que alaban su nombre. Anhelamos que esas vigilias como las del 1 de diciembre y las que vengan sean para celebrar. Pastor, ve a mi vecino, lo traje. Anhelamos ver esas casas compartiendo cenas. Anhelamos ver los clubes deportivos llenos de hermanos que son sal y luz. Anhelamos ver las empresas. Anhelamos ver los vecindarios. Con hermanos que se están despojando de sí mismos y que le han dicho sí. Con hermanos que se llenaron de valentía en el Señor. Que predicaron el Dios de la Biblia. Que sufren por Él, que están unidos a su iglesia local y que celebran juntos la gracia y el favor del Señor. ¿Qué le parece si adoramos?